Buenas noches, estamos en el Va Está Ya en la radio por FM Libre 92.7 del dial Radio Comunitaria de Alberdi. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Estamos con nuestro operador, Ricardo Maidana. Pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio 351-86-72-070. Estamos con nuestra invitada Silvina Nicolini. Silvina nació y reside en Córdoba capital, donde se formó como docente y licenciada en Historia. Participó en diversos talleres literarios y actualmente integra la clínica de narrativa Las Dos Miradas, coordinada por Fabio Martínez y Hernán Tejerina. Obtuvo una mención en el concurso literario Nelis Antoclolets dentro del género del microrrelato en el marco del programa Córdoba Escribe año 2022. Fue seleccionada para formar parte de la antología No Soy Tu Abuela, Bocas Pintada Editorial, año 2023. Participó junto a estas autoras en la antología Historial de la Cuerda Floja, Lago Editora, año 2022. Pequeñas Obsesiones, editado por Asterias Ediciones, año 2025, es su primera antología individual. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán, y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine a dar. Ay, alá. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Ha sido la canción Ritualitos por Marta Gómez, elegido por nuestra invitada Silvina Nicolini. Una voz extraña nos cuenta que hay un hombre de pelo largo, greñoso, con una barba enorme y canosa, que debajo de un olmo en una plaza escribe en un cuaderno los recuerdos que habitan y persisten en la cabeza de otro. Que Lucía vive hace 2 años en el cuerpo de Élida, a quien cuida, que alguien que se interna arrastrada por el agua mar adentro dice que la vida es esto, brazadas y patadas y esperar una señal, solo nadar y respirar. Así la voz, la narrativa de Silvina Nicolini. Lo cotidiano, lo real, de a poco se enrarece, se tuerce, y así sin más entramos a un mundo extraño, fuera de control. Bienvenidos a la perplejidad, a los pequeños asombros, a lo real maravilloso.
Bienvenidos a los cuentos de Silvina Nicolini. Hola Silvina, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bien, Me bien. encantó tu sinopsis. Bueno, Muy linda. perfecto. Bueno, sí, tratamos más o menos de leer y extraer ahí algo y hacer un collage, ¿no? Que más o menos muestre lo que nos ha transmitido la lectura de tus textos. Bueno, Silvina, felices de tenerte en el programa. Y ahora es el momento en que, bueno, vos nos leas algún texto que hayas elegido. Así que somos todos oídos. Bueno, voy a leer un texto inédito, se llama Danger in Fives, ¿Cómo y no? arranco. Nunca viví una tormenta así en el medio de las sierras. Miro hipnotizada la lluvia, que cae compacta, espesa, gigantescos baldazos de agua que las ráfagas de viento descargan sobre la galería. Relojeo con desconfianza lo que ayer por la tarde parecían detalles sutiles de casita de cuento. Las paredes y el techo de madera, las ventanas sin postigones, los pinos. Todo cruje, se arquea, parece a punto de romperse o salir volando. Estoy sentada en el asiento de ventana, mi lugar preferido de la cabaña, con la taza de café a medio terminar. Son las 8 de la mañana y ya voy por el tercer cigarrillo. Pablo todavía no sale del baño. Me inquieto. Pienso en ir a golpear la puerta y preguntar si necesita algo. Después me digo que va a reaccionar mal. Me va a increpar que desconfío de él. Por otra parte, no hay posibilidades de que esté dándose con algo porque revisé su equipaje a fondo antes de salir, sin que él lo supiera. Y con la tormenta que no se detiene desde anoche, no hubo posibilidades de que saliera a comprar nada. Pero claro, tampoco durmió bien, dio muchas vueltas, se levantó varias veces. Está nervioso, ¿para qué negarlo? Yo preferí no ver, no escuchar, y fingí dormir de espaldas a Pablo, tapada hasta la cabeza. Por fin aparece en la cocina. Buen día, amor. Ensayo mi mejor sonrisa. ¿Te sirvo un café? Pablo se acerca, me abraza, me besa el pelo. No, así está bien. Dame un pucho. Sin esperar, saca uno del paquete junto con el encendedor. Mientras fuma, camina por la cocina como un león enjaulado, la cabeza en otra parte, sin hacer contacto visual conmigo. Quiero apartar la vista de Pablo. Sé cuando se siente estudiado, juzgado, señalado, pero no lo puedo evitar. Noto que tiene la barba de varios días y tampoco se lavó el pelo. ¿Cuándo va a parar esta tormenta de mierda? Su tono brusco interrumpe mis pensamientos. Creo que va a durar hasta la tarde, por lo menos. Ni bien amaine, salgo a dar una vuelta. Me encanta la idea, podemos ir los dos. Pablo no responde. Enciende otro cigarrillo y se va al dormitorio. El silencio en la cabaña es un bloque sólido. Caigo en la cuenta de que hace tiempo no miro televisión, no leo, no escucho música, ni siquiera el acto reflejo de encender la radio. Dejé de hacerlo desde que mis pensamientos me aturden, resonando en mi cabeza a toda hora, y que confluyen en una sola palabra que suena como un martillo. Pablo, Pablo, Pablo. Miro la lluvia. ¿Qué va a pasar si a la tarde Pablo me dice que se quiere ir solo? ¿Con cuál excusa lo voy a acompañar? Se me acaban las estrategias. Ir de frente no sirve, porque niega, se ofende, se cierra sobre sí mismo y todo empeora. Él se viene abajo. Alguna solución tengo que encontrar. Voy al dormitorio y lo encuentro dormido. Lo tapo con una manta y me recuesto a su lado. Me despierto confundida. El dormitorio está a oscuras. Me levanto de un salto cuando veo que estoy sola en la cama. Por instinto toco el lado de Pablo y está frío. La manta hecho un bollo. Miro la hora en el celular, 6 de la tarde. No entiendo cómo pude dormirme así. Busco en el baño, la cocina y salgo a la galería. Pablo no está. Me pongo las zapatillas y bajo hasta el alero donde dejamos el auto. Rezo para que siga estacionado allí todavía, pero no. Me asomo por la tranquera y puedo seguir la huella profunda sobre el barro. Solo a alguien muy desesperado se le puede ocurrir sacar el auto con este tiempo. Vuelvo a la cabaña. Tranquila, me digo. Llamo a Pablo y con cualquier excusa lo hago volver. No puede estar muy lejos. Pero Pablo no atiende. Le mando mensajes. No llegan. Como si hubiera apagado el teléfono. Esto no es lo que acordamos. Nada está saliendo como esperaba.
¿De qué me sirve el grupo de apoyo y sus recomendaciones? Servirá para enfermos menos enfermos que Pablo y parejas menos tontas que no se dejan manipular. Yo tenía la llave del auto bien escondida en el bolso. El bolso. Lo abro en pánico. El bolsillo del fondo donde tengo el efectivo y las tarjetas está vacío. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo dedicarme a bloquear las tarjetas o pedir ayuda a la policía para buscar a Pablo? ¿Pero qué decir? Lo más probable es que esté en el pueblo, gastando el efectivo en ginebra o whisky. Si pudiera buscarlo por mi cuenta, pero el tiempo está horrible. Me decido y llamo. Informo que no encuentro a mi pareja, que salió en auto hace unas horas y no volvió, que estoy preocupada, que por la tormenta le pudo haber pasado algo. Señora, ¿y cómo se le ocurrió salir con este clima? Sí, le dije lo mismo, pero vio lo caprichosos que son los maridos a veces. Quédese tranquila, debe haber buscado un reparo. Igualmente tomamos los datos y en cuanto podamos salimos a dar una vuelta. ¿Por qué todavía lo cubro? Trato de limpiar su imagen hasta en este pueblo donde no nos conoce nadie. Siento vergüenza por él y también por mí. Rápidamente se hace de noche y otra vez llueve. No sé cuántas veces más llamo al celular de Pablo sin respuesta. Trato de comer algo, tengo el estómago cerrado, fumo un cigarrillo tras otro. Son las 4 de la mañana cuando creo que ya no resisto más y de pronto veo las luces del auto en la entrada. La puerta del auto se abre, pero nadie baja. Me cubro la cabeza con una campera y camino bajo el agua hasta la tranquera. Pablo está en el asiento del conductor, casi sin poder moverse, apestando alcohol, con los ojos bien abiertos y una sonrisa estúpida que le borraría de una trompada. En cuanto me ve, intenta saludarme y amaga con bajarse del auto, pero no puede. Trato de salir, trato de ayudarlo a salir, y en cuanto lo logro, cierro la puerta del auto. Tendré que dejarlo afuera hasta que amanezca. Avanzamos paso a pasos de tortuga, bajo la lluvia torrencial. Pablo es un peso muerto sobre mi hombro. En cuanto ponemos un pie en la galería, me suelta. Cae de rodillas y vomita violentamente. Voy hasta el baño mientras dejo un charco de agua a mi paso. Me saco la ropa y me envuelvo en el toallón. El amanecer me encuentra despierta en la cama, envuelta aún en el toallón, tapada con la manta. Me levanto, me visto, preparo un café. Me demoro en ir a la galería. Pablo duerme en el piso, boca abajo. Tiene manchados los zapatos y las botamangas del pantalón, con una mezcla de barro, agua y restos del vómito que está a su lado. Con mucho cuidado, reviso en sus bolsillos hasta que encuentro mis tarjetas. Del efectivo no queda nada. En la cocina busco una bolsa de nylon grande, donde meto las zapatillas y la ropa empapada. Guardo el resto de la ropa en la mochila. Bajo despacio hasta la tranquera cargando la bolsa, la mochila y la cartera. Pongo las cosas en el baúl y entro al auto. Me encuentro con un cementerio de botellas vacías. Las saco una por una y bajo las ventanillas para ventilar. Finalmente enciendo el auto y pongo primera. Rezo para que avance sobre el barro. El auto responde y avanza firme por el camino. En la radio suena Tangerine Fives. Canto bajito, soy una con la vocalista. Hace rato dejó de llover y no hay ni una nube en el cielo. Va a ser un día hermoso. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo
lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Ha sido Jorge Drexler en la canción Al otro lado del río, elegido por nuestra invitada Silvina Nicolini. Silvina, tu primer libro de cuentos se titula Pequeñas obsesiones. ¿Cómo llegaste al título? ¿Qué fue lo que lo decidió? ¿Cómo fue? En realidad, bueno, creo que como el origen de todo es uno de los cuentos, que no se llama Pequeñas obsesiones, se llama La persistencia del recuerdo. Sí. Que fue como el que me dio la idea, ¿no? Porque es un cuento, yo lo considero un poco raro dentro de quizá de las temáticas que toco, pero en el que me di mucha libertad. Sí. Dije, yo acá voy a escribir lo que se me da la gana. Sí, sí, que a veces uno se impone ciertos temas. Sí, sí. Y dije, no, tengo ganas de escribir algo sin ningún tipo de encorsetamiento. Lo que me están haciendo escribir esto. Y en realidad lo que la base del cuento es esta protagonista obsesiva, muy obsesiva, que se encuentra con este personaje extraño, bueno, que evidentemente multiplica sus obsesiones. Y bueno, después que lo terminé de escribir, me di cuenta que muchos de mis cuentos tienen personajes obsesivos. Sí. O que algún toque hay ahí. Sí, sí. Y hacía rato que estaba con ganas de hacer una antología y dije, por acá va. Claro. Porque el hilo conductor es realmente la personalidad de estos protagonistas. En general, todos tienen algún tema con las obsesiones. El cuento que decís, que referís recién, es fascinante porque sale para un lugar que uno no lo espera. Así que sorprende, la verdad. Está bueno eso. De los 7 cuentos que integran el libro, 6 de ellos están narrados en primera persona. O sea, el protagonista del cuento, ¿no? Y uno, Vecinos, la voz que narra es alguien que observa. ¿Qué te hace elegir una voz y otra, digamos? Contarlo desde el que hay algo ahí. Puede ser. De hecho, algunos cuentos fueron escritos primero en tercera persona. Como alguien que está viendo, digamos, y o narra. después los cambié. Después me fui a la primera. Claro. No te sabría creo que es una forma de entrar más en el personaje, ¿no? Claro. Transmitir sus sensaciones, Transmitir sus sensaciones. Yo creo que tiene que ver también con qué tipo de personajes suelen ser. Más si vos decís que son obsesivos, ¿no? Son obsesivos, piensan mucho,
por ahí sobre sus acciones, se las cuestionan. Entonces me siento quizá más cómoda en ese registro de primera persona, ¿no? Creo que viene por ahí. Claro. Pero tengo algunos en tercera. Lo que Sí. pasa es que, bueno, puse uno solito en Está bien. la antología. Pero Está bien. sí. Y en tu caso, ¿qué es lo que dispara un cuento? ¿Algo que viste, oíste, una idea? ¿Cómo se da? Una línea que arranca. A veces me pasa con la música, que escucho algo. Yo soy de poner la radio en el auto. Ujú. Ahora volví a la radio de nuevo. Me compré una radio. Radio física. Radio física con antenita y la estoy poniendo a la mañana en mi casa. Sí. Estoy volviendo a esa costumbre de que hace años en mi casa no había radio, imagínate. Claro. Y bueno, y a veces la radio es como, bueno, obviamente elige los temas por uno. Sí. Me gusta esa cosa de no tener las listas de reproducción. Claro, sino que a la deriva. A la deriva, ¿viste? Sí. Bueno, y a veces me pasa que escucho alguna canción y me sugiere Algo. Ujú. Me pasó con Tangerine Five, Sí. que es una canción. Sí, ¿de quién es? No me puedo acordar Bueno. ahora las autoras, es Claro. una cantante. Sí. Es un tema raro, es una canción muy rara que la verdad que yo no la había escuchado nunca. Sí. Y yo estaba manejando de noche, escuché ese tema en la radio y dije, este tema lo está escuchando alguien que viene de un trauma realmente, Claro. que le ha pasado muy mal y este tema lo está escuchando en la radio, en su auto. Y ahí se me empezó a ocurrir el cuento, por ejemplo. Claro. Y a veces muchas cosas son por ahí situaciones que he vivido mínimas, Amplificadas. pero las he amplificado a Sí. nivel cuento totalmente. Qué bueno, qué bueno. Pequeñas situaciones de Ujú. vida o Claro. personas que conozco Sí, sí. que tienen rasgos por ahí que me llaman la atención y que digo, los voy a desarrollar. Son personajes. La gente que me conoce mucho reconoce esos personajes en las personas Eh, y eso también sí, es un poco inquietante. seguro. Pero bueno. En tus cuentos la realidad comienza como a enrarecerse. Es como que lo normal no lo es tanto, ¿no? Es como que hay capas de la realidad. Lo normal no lo es tanto. Sí, qué buena frase esa, la verdad, porque No somos muy normales, ¿no? ¿O qué es la normalidad, no? en absoluto. No, la verdad que es como una sensación constante mía, ¿no? ¿Dónde está la verdad, la realidad? Sí, sí. Esto que estamos viviendo es la normalidad. ¿Qué Claro. es? ¿Dónde estamos parados? Bueno, esas sensaciones a mí me acompañan muchas veces y bueno, se terminan reflejando En los cuentos. textos. En Sí. los cuentos. ¿Atendés al final de los cuentos? ¿Te interesa? ¿Te gustan los cuentos con un remate o finales abiertos? A mí me gustan los finales abiertos. La verdad que también me doy cuenta de que muchos de mis textos terminan así, con finales abiertos. Me sugieren muchas cosas. Me gusta que quede ahí la expectativa, ¿no? Claro. De qué va a pasar con ese personaje. Claro. A veces me reclaman Ujú. porque Sí, se sí. enganchan con los personajes y Claro. dicen, quiero saber qué le pasó a fulano, mengano. En algunas ocasiones sí siento la necesidad de cerrar el cuento. Ujú. Sí, sí. Digo, bueno, este personaje me pide que lo cierre, pero a veces no. Claro. Creo que es algo que también tendría que trabajar más, ¿no? A ver si... Ujú. Y los personajes los delineas, los mostras, y se empiezan a mover también a la medida que los vas escribiendo. Sí, llega un momento que hacen lo que quieren. Mm. Eso, Tienen vida propia. Tienen vida propia.
Ajá. Sí, sí. Y a Pero veces en me algún enojo. momento le tenés que decir, claro, A hay veces que me enojo convivir los con ellos, ¿no? personajes. Claro. Los dejo descansar, Ujú. los dejo un rato, no toco más el cuento y Sí. después vuelvo, después de un tiempo vuelvo y bueno, y ahí hacemos las paces con el Claro. personaje y lo Se hacemos reconcilia. nos reconciliamos y Y- lo hacemos ir para el lado que uno quiere o a veces no, a veces Claro. termina haciendo lo que el personaje quiere. Qué bueno eso. Cuando iniciás el cuento, ¿ya tenés pensado el final? Vos sabés que eso es como algo que ha evolucionado. Antes, cuando recién empecé a escribir, no. Pero ahora me está pasando últimamente que estoy todo el día escribiendo en mi mente el cuento. No sé si te pasa. Sí, sí, si sí, te ha sí, sí, sí. pasado, viste Sí, que vas al súper, vas acá, vas allá. claro, estoy como craneando el cuento todo el día. ¿Viste? Ay, porque, bueno, esto, lo otro. Estoy como en esas Pequeñas obsesiones. pequeñas obsesiones. Totalmente. Riámonos un poco. Sí, Y bueno, estoy así hasta que de pronto más o menos sé para qué lado va a ir, a dónde va a terminar, antes de sentarme a escribirlo, porque ya estuve pensándolo muchísimo. claro, claro. Estoy en esa... Es como que acomodás la cabeza y el cuerpo tienen que estar como en ese modo escritor, ¿viste? Sí, 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 sí. Pasa por el Eh, cuerpo la escritura, ¿no? A mí me pasa mucho. Yo trabajo todo el día, tengo que tener la cabeza puesta en muchas otras cosas que no tienen absolutamente Claro. nada que ver con la escritura. Y a veces como que siento esa desesperación porque corporalmente tengo muchas ganas de sentarme a escribir. Claro, No claro, puedo, claro. tengo que hacer otra cosa. Sí. Pero bueno, la cabeza empieza a maquinar, ¿viste? A pensar, a ver, esto podría ser así, así, este personaje, bla, bla, bla. Bueno, y en algún momento tengo que encontrar el tiempo y sentarme y empezar Claro. a desarrollar eso. ¿Cuándo sentís que un cuento está terminado? Ay, no, eso lo vamos a dejar para mis talleristas de las dos miradas. Claro, Es muy difícil, ¿no? Saber cuándo está terminado realmente. Volvemos a la palabra obsesiones, por eso soy muy obsesiva con la corrección y corrijo. sos de volver mucho sobre lo Vuelvo escrito. mucho sobre los textos y por ahí no sé si se nota tanto externamente, pero puedo estar 1 hora sobre un renglón. Claro. O qué palabra pongo, qué saco. Y qué delgada línea es, ¿no? Porque también no asfixiarlo tampoco, ¿no? O sea, que no sea, que también tenga algo de genuino, ¿no? Sí. Sí. Sí, ese control por ahí excesivo, hay que No encontrar sirve, como... hay que dejarlos respirar un poco. Respirar, sí. Sí. Diana Velesi, que es poeta, dice que todo texto tiene que tener algo de monte. Dice que el jardincito inglés tiene que tener algo de monte, algo como el jardín, alguna es parte verdad. así, esa cosa que como que se escapó, que no se controla. En la poesía pasa que hay líneas que vos decís, que la línea te dice no me toques, que podés alrededor, pero esas no, ¿no? Tal cual. Sí, Y a veces, bueno, pasa también que te enamoras mucho a nivel narrativa hablo, ¿no? Te enamoras mucho de un párrafo o de una Sí. frase sí. con toda tu alma y después te das cuenta de que la tenés que sacar Sí. porque no hay forma, no engancha en ese texto, pero Bueno. vos estás aferrado a eso. Bueno. Y eso cuesta también, es un pequeño duelo, que Sí. tienes que borrar eso. Yo por ahí lo que hago, como escribo en una PC, en una notebook, tengo como una especie de Word de respaldo y entonces corto las frases y Sí. las guardo ahí. Claro. Todas sueltas, porque me da mucha pena eliminarlas, ¿viste? Claro. Pero sé que en ese texto no van. Sí. No van a ir ahí. Y es como bueno, que a medida que se da la escritura, el texto crece y el escritor va decreciendo, ¿no? O sea, te pones al servicio, ¿no? Del texto, en algún Sí. punto. Sí.
sí, sí, sí. ¿Es importante en tu caso en los cuentos el clima, el ritmo? ¿Te interesan? Sí, me interesa. El clima sobre todo. Me interesa crear climas en los cuentos, ¿no? Y poder transmitirlos. Sí. No sé si, bueno, a veces uno, por eso te digo, los dejo descansar mucho los cuentos que me gustan. Claro. Termino de escribir algo que dije, ay, qué hermoso, que me quedó. Uh-huh. Y lo guardo un tiempo, claro, y después lo vuelvo a retomar. Y ahí me doy cuenta si lo que yo quería lograr a nivel clima está. Está. Y claro. A veces no está. No. A veces no está y es una cosa bastante fuerte. Y me ha pasado que me han dado hasta como vergüencita. Sí. ¿Viste? Sí. Digo, no, esto no. Y hay otros que están hermosos cuando los volvés claro, a retomar un tiempo después. Sí. Ahí está lo que vos querías. Seguro. ¿No? Y sigue ahí. Seguro. Entonces, bueno. ¿Sos de compartir con otros tus cuentos antes de tirarlo a la cancha? O sea, sí. ¿haces clínica? Hago clínica, yo estoy en un taller de clínica narrativa. Contanos. El que mencionaste en la presentación, que es Las dos miradas, que lo dictan Fabio Martínez y Hernán Tejerina. Estuvieron aquí en el programa, sí. Muy grosos los dos. Totalmente. Aprendo mucho de ellos. Sí. Y bueno, y también de mis compañeros de... Claro. Y hay devoluciones. Clínica. Hay devoluciones que son bien recibidas, absolutamente todas. Sí. Y las anoto todas, las registro y empiezo a trabajar con los textos, uh-huh, también teniendo en cuenta todas las correcciones y los aportes. Sí. Y también, bueno, vuelvo loca a mi familia. Claro, para que escuchen, que sean lectores pasivos. Claro. ¿No? Y se los doy además, le digo, lee esto, decime qué te parece. Claro. Me gusta dárselos a mis hijos porque son... Esa cosa fresca, nueva, sí. Ellos son la generación nueva y digo, realmente ahí me doy cuenta si vale la pena, uh-huh, si no es algo, uh-huh, quizá que retoma cosas que ya quedaron completamente anticuadas. Claro, sí, sí. Bueno, ellos en eso son como mi parámetro. Seguro. ¿Qué función cumple el título en tus cuentos? La elección del título. Y creo que tiene que ver con el clima, ¿no? O sea, ya de quizá crear un clima desde el título, ahí. Uh-huh. Desde el mismo título. Uh-huh. Siempre trato de que tenga sentido el título. Es difícil. Sí. Admiro mucho a la gente que encuentra buenos títulos. Sí, es todo un arte, ¿no? Es un arte. Sí. Trato, dentro de mis posibilidades, de que esos títulos te llamen la atención, que tengan que ver con lo que viene después, uh-huh, de que se genere ese clima. Un cuentista dijo acá en el programa, el silencio de lo no dicho es fundamental en un texto, que es tan importante como lo que vas a mostrar. ¿Qué opinas de eso, Silvina? Completamente de acuerdo. Es algo en lo que también se trabaja mucho, hablando del taller. Trabajamos, uh-huh, mucho en el taller. En las clínicas. Ahí es donde achamos los cuentos, diríamos. Claro, porque, claro. A veces no decirlo suma muchísimo más. Claro. ¿No? Situaciones que van por debajo del texto principal. Y la verdad que yo admiro mucho a los narradores que lo pueden hacer con maestría, ¿no? Claro. Y trabajo mucho en eso para lograrlo. La también. Fuerza de lo que se calla, ¿no? La fuerza de lo que se calla. Sí. Faulkner decía, 3 cosas debe tener un escritor: imaginación, observación y experiencia. ¿Qué pensás de eso? La observación debe ser algo bastante importante, ¿no? Mira, yo creo que las 3 cosas son muy importantes.
Creo que la experiencia se puede suplir, ¿no? Las otras dos cosas no. La imaginación, como La sea. imaginación y la observación no. Claro. Pero la experiencia, yo siempre me acuerdo de las hermanas Brontë, de la historia de las hermanas Brontë, que a mí me fascina, Sí. y me gusta leer las novelas de ellas. Esas mujeres ahí encerradas en el páramo, Ujú. no podían, o sea, sus experiencias estaban limitadas a su familia, a su núcleo familiar. Muy pocas, salieron muy pocas veces, las veces que salieron en su vida, cuando fueron internadas en el colegio, fueron traumáticas, pero, y vivieron muy pocos años. O sea, también a nivel biológico, el cúmulo de experiencias tampoco. Y sin embargo, escribieron maravillas, ¿no? Suplieron, digo, quizá la falta de experiencia con la imaginación, con la observación, y de sus pocas experiencias. Ahí en lo cerquita. Las explotaron al máximo. Pienso desde el lado de la poesía Emily Dickinson, también una poeta que estaba encerrada en su casa prácticamente, ¿no? Qué bárbaro. Has escrito microrrelatos también. Sí, no demasiados. Bueno, tienen distinta respiración que los cuentos, ¿no? Sí. ¿Qué buscas en un microrrelato como hacer? ¿Qué es lo que...? Y yo creo que el microrrelato busca el impacto, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y es bastante complicado hacerlo. Me gusta leerlos, pero a mí siempre me pide más claro, el texto. Claro, o sea, por eso vas al... Claro. Sí, tal cual. O sea, empiezo con la idea de hacer un microrrelato, pero necesariamente me pide más el texto. Claro. Así que, bueno, los he hecho, me gusta, me siento a veces a escribirlos, muchas veces con consignas que también te ayudan en ese sentido. Tal cual. Pero sí es como, es una pelea. Claro, tal cual. A tu juicio, ¿qué es lo que no le puede faltar a un cuento? Ya sea tanto para que te atrape como para vos escribirlo. Bueno, ritmo, eso... mantener ahí... mantenerte agarrado, tenerte exacto, agarrado. Tomarte, tal cual. Claro. Y después yo creo que es tan subjetivo. Creo que a cada persona los cuentos los atrapan por algo, pero inclusive el mismo cuento y la misma persona se encuentran en algún momento de la vida y no pasa nada, y retomas ese cuento, no sé, 10 años después, y por tu circunstancia, claro, por lo que viviste, de pronto sentís una conexión increíble con ese texto. Te estaba esperando. Sí. Así que bueno, yo creo que tiene mucho que ver con las vivencias, con lo que le sucede a cada persona internamente, ¿no? Es muy personal. Es muy personal. Yo no sé si se puede generalizar. Seguro. ¿Para qué se escribe, Silvina? ¿Para qué? Bueno, yo creo que es una necesidad, primero una necesidad individual. Vamos a ir por la parte como más íntima o más psicológica. Creo que es una necesidad de expresarse, que tiene todo ser humano. Por algún lado tenés que expresarte. Sí. Creo que es muy sano. Muy sano. Sí. Puede ser escribir o cualquier otra forma de arte. Pero creo que toda persona tiene que pasar por esa experiencia. Perfecto. Y después, eso a nivel individual, interno, pero creo que también es esa necesidad de comunicar. Claro. Básica. ¿No? De las personas, de los grupos sociales.
no solamente con tus pares, con tus contemporáneos, sino también esa cuestión de dejar un legado, ¿no? Claro. A nivel Exactamente. quizá inconsciente, Sí, pero sí. No digo vencer a la muerte, pero hacerle se le parece un poco. una zancadilla. Sí. Ya para terminar, ya como persona en el mundo, Silvina, ¿qué cosas de la realidad actual te emocionan, te conmueven, te duelen? Me duele la realidad actual en su totalidad, te diría. Me duele mucho el país en este momento, me duele la situación internacional de tantos países en conflicto y que realmente no vemos soluciones rápidas. ¿Y cosas que te conmuevan para bien? Para bien. Bueno, me siguen conmoviendo estos espacios, por ejemplo, como este, lo que se construye comunitariamente, ¿no? Desde abajo, Sí. Las personas que nos buscamos para construir algo y sentirnos mejor con eso, esas cosas me conmueven. Qué lindo, qué bueno. Bueno, hablaríamos horas. Just like the seed, I don't know where to go. Through dark and shadow I go. I am reaching light through the struggle. And just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself in slow motion. Ha sido la canción de Sid por Aurora. Bueno, Silvina, un puñado más de textos tuyos, los que quieras leer. Bueno, muchas gracias. Mira, voy a leer un fragmento del cuento Zoé, sí, de la antología Pequeñas Obsesiones. Siento la ansiedad en la boca del estómago. Estamos cerrando el bar y Zoé me llama desde una Wrangler negra que hace rato está estacionada en la esquina. Subo a la camioneta. Además de Zoé, hay 4 tipos que no conozco. 2 extranjeros bronceados de rulos rubios que parecen hermanos. El que va al volante se llama Mark. Zoé habla con ellos en un inglés fluido. De vez en cuando, los 3 estallan en carcajadas. Los otros son Omar, un chico muy joven, como de mi edad, y otro que le dicen Lalo, que debe tener como 50 años. Parecen agradables, pero son más bien parcos. Trato de sacarles conversación. La única información que obtengo es que ambos son de Trelew. Dejo de hablar y me concentro en la ruta. Es de ripio y está completamente oscura. Calculo que recorremos unos 40 kilómetros.
la camioneta gira y se interna en un camino hacia la playa, que a esta hora es una franja delgada. La marea está en su punto máximo. En la playa, Mark acomoda el vehículo enfrentando al mar y nos bajamos. Sin ponernos de acuerdo, nos quedamos en silencio, mirando el paisaje imponente de tonos azules y negros. Zoé se acerca y me habla por primera vez desde que empezó el recorrido. Toma, ponételas y no te las saques más a partir de ahora. Me entrega unos zapatos de agua, livianos y evidentemente nuevos. Le digo gracias, y todas las demás preguntas mueren antes de salir de mi boca, como me pasa siempre con Zoé. Nos sentamos junto a los demás sobre una lona que trajo Mark y que estira sobre la arena frente a la camioneta. Lalo prepara una pipa y la hace circular. Cuando llega mi turno me niego. Estoy muy cansada y esto no me va a ayudar. Al contrario, dice Lalo, te va a dar potencia, si no, no vas a aguantar. Terminamos la pipa, nos ponemos de pie y los 6 nos unimos abrazados en un círculo. Mark comienza una especie de arenga en inglés mezclado con portugués. La única palabra que distingo con claridad, y porque la repitió varias veces, es Yemanjá. Lo miro y pienso que está medio loco, y me pregunto qué estoy haciendo acá. Pero al mismo tiempo siento una energía enorme y la necesidad de abrazarme con toda esta gente que no había visto hasta hace una hora. Nos separamos. El hermano de Mark guarda la lona y enciende los faros potentes del jeep. Nos sacamos la ropa y quedamos solo con la malla y los zapatos de agua. Nosotras vamos juntas, me dice Zoé. Salimos en parejas. Cuando yo te avise, damos la vuelta y nos guiamos por los faros de la camioneta. Asiento muda. El momento llegó. Los 6 nos internamos caminando en el agua negra. El sonido de las olas parece un bramido y tapa nuestras voces. Empezamos a bracear. Yo trato de adecuar mi ritmo al de Zoé para no perderla de vista. Mantengo el cuerpo en el agua lo más abajo posible. Resulta muy fácil avanzar. Me doy cuenta con algo de terror de que en realidad no estoy nadando. El agua me lleva cada vez más adentro y yo la dejo. Casi ciega busco la sombra de Zoé a mi izquierda y voy pendiente de la señal para dar la vuelta. Trato de no pensar en la inmensidad delante y debajo de mí. Tampoco en el roce extraño, quizá de algas o peces, que cada tanto siento en mis piernas. Solo nadar y respirar. Pierdo la noción del tiempo y el espacio. Siempre estuve acá. La vida es esto, brazadas y patadas, y esperar una señal. La gente pasa pero las palabras quedan, como una estela queda dando fe de un barco. Así la huella en el barro evocará la rueda, como una flecha guarda la tensión del arco. La gente pasa pero las palabras quedan. La gente pasa pero las palabras quedan. Se ordena el cielo cuando las palabras suenan y en el sonido toma forma lo que nombran. Tarde o temprano, por las malas o las buenas, del sol nos da refugio la palabra sombra. Y pone el pecho en sombras la palabra pena. Se ordena el cielo cuando las palabras suenan. Usemos las palabras para dar matices, busquemos sutileza en el palabrerío, honremos cada letra de lo que se dice, tiene infinitos grados la escala de grises. Como infinitos cauces la palabra río. Usemos las palabras para dar matices. Rozar tu piel con las 2 sílabas de seda, mirar mi cara reflejada en la palabra charco y oír el viento en las letras de arboleda.
cruzar el mar a bordo de la palabra barco. La gente pasa pero las palabras quedan. La gente pasa pero las palabras. Ha sido la canción Las Palabras de y por Jorge Drexler. Bueno, Silvina, lo que quieras decir para despedirte. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Disfruté este tiempo que pasamos juntos acá charlando, al aire y fuera del aire también. Me siento muy honrada, muy feliz de haber podido compartir los textos, la música. Así que bueno, eso es todo. Felices de haberte tenido, Silvina. Nos vamos yendo hasta el próximo martes, en que nuestro invitado va a ser el escritor y editor José Oviedo Oller. Buenas noches. Y oír el viento en las letras de Arboleda, cruzar el mar a bordo de la palabra barco.